¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis cibernautas. Les saluda Juan Pablo Rodríguez, desde la sede de MD Saltillo Televisión. Así es. ¿Cuál es nuestra página para que se comuniquen? Es contacto@MD Saltillo Televisión. Bien, pues un saludo muy cordial a toda la red. Saludos allá al Papa Francisco, ¿verdad? Bergoglio, de argentino de nacimiento, aunque con raíces italianas. Es cierto, el micro. Bueno, total, parece que hoy el Papa va a estar en su última misa en Ciudad Juárez. Pusieron un templete de no sé cuántos metros para que los chicanos o los México-norteamericanos que viven en El Paso y en todas las regiones sur de Estados Unidos puedan ver a Bergoglio. Pues ya estoy harto de tantas pedir perdón por parte de Bergoglio. Oye, pero si les estamos pidiendo, Francisco, les estamos pidiendo perdón a los indios desde hace 500 años. En Estados Unidos los desaparecieron precisamente de donde viene el Papa, de acuerdo del Perú, de Atahualpa Yupanqui, también hacen pedazos allá a los indígenas, y allá cuando Mercedes Sosa, ¿se acuerdan de aquella cantante argentina con su tambor aquel argentino que se comunicaban los indígenas o los indios argentinos? También los acabaron, precisamente en Argentina fueron peor que aquí, acabaron con todos los indígenas. Pero pues todos los días pide perdón. Yo no sé si ya recibió a los padres de Ayotzinapa, que ahí sí hay un problema grave, ¿verdad? Un problema de corrupción de un estado, narcoestado mexicano, que dirigido por Peña Nieto, que ahora lo recibió muy bien, él y su señora esposa, pero ahí es donde hay que insistir. Y hay que insistir en un cambio de sistema económico y político, hay que decírselo a Bergoglio, él lo sabe. Un sistema, como él dice, que no se puede, de un libre mercado a ultranza, a lo loco. Las fuerzas del mercado lo único que están provocando es concentración, centralización de capital, explotación, bajos salarios, están provocando crisis permanentes en el sistema capitalista. Y esto, pues es parte de lo que está pasando en México, de ahí que tantos jóvenes indígenas muertos de hambre, indígenas desplazados, indígenas a los cuales se les ha quitado la tierra, y que el sistema político mexicano, dirigido básicamente por el PRI-PAN, pues lo único que han hecho es agravar estas situaciones. Entonces, yo ya no sé, pero Merino estuvo en la mañana con Broso y decía, ya estoy harto de estar escuchando la palabra perdón. Mejor vamos a actuar, y ahí están las cifras. Es decir, que los diputados, senadores, aunque sean de derecha, como es el PAN y el PRI, bueno, que actúen para ir resolviendo un problema, básicamente los problemas del sur de México, donde pues todavía la pobreza campea, las economías de esos lugares no crecen, está el narcotráfico, está la migración de parte de inmigración de Centroamérica, y están complicándose las cosas en esas partes. Ahora, qué bueno que fue a ver la tumba del padre que estuvo con el movimiento zapatista. Yo creo que ahí estuvo el obispo de Saltillo, que era su secretario, de los que trabajaban ahí con él, y que, bueno, es una forma de reconocer la lucha de los indígenas de este país. Pero una cosa es reconocer y otra es luchar por ellos. Entonces, aquí la iglesia ya debe ponerse las pilas, no permitir que vuelvan al poder ninguno del PAN y el PRI. La iglesia tiene gran influencia dentro de la mayor parte de los votantes de este país. Entonces, si ya el PRD entró también en este juego perverso de estos dos partidos, pues a la chingada con ellos, perdóname, Bergoglio, ya. Esto es un cambio de sistema el que se necesita. Necesitamos una revolución política, como dice el señor Sanders, allá del estado de Vermont, y senador independiente y demócrata que está casi a punto de ganarle a la Hillary Clinton. Le ha ganado, ha empatado en un estado, le ganó en el otro, viene North Carolina, viene el estado de Nevada, y bueno, necesitamos un verdadero cambio, como también lo está proponiendo Corbyn, el presidente del Partido Laborista, allá en Inglaterra, pues decir, ya basta. No se puede seguir permitiendo que el 1%, que por cierto le prestaron el avión al Papa para trasladarse, gastos de la gran mafia mexicana. El estar con ellos es entrar en contubernio con ellos. Entonces,
Ya el pueblo está harto, ok, el pueblo mexicano sigue siendo guadalupano, muy católico, pero no aprovechemos de estas situaciones. Lo que tenemos que hacer es un cambio de sistema, es una revolución política en este país, que se cumpla la transición política, porque a lo que estamos observando, pues señores, perdónenme, este país no crece arriba, este año no va a crecer arriba del 2%, 1.8, ayer estuve con un joven que estaba de Colombia y que estaba en bolsa de valores, se salvó de milagro de los bombazos de las Torres Gemelas. Eulalio Gutiérrez, que estaba en Nueva York, le decía, bueno, pues, ¿qué está pasando? Dijo, pues es que hay un exceso de ahorro de dinero por todo el mundo, las tasas de interés baratísimas, pero a pesar de ello el mundo capitalista no crece. ¿Cuál es la novedad ahorita, jóvenes, que estamos observando todos con la cuestión del petróleo? Y discutía yo con Mario Eulario de esta situación. Bueno, ¿tú cómo ves la cosa petrolera, Juan Pablo? El petróleo no puede ir arriba de 40, 50 dólares. Es una falacia. Se necesita que se haya destrucción de los aparatos productivos, del shale gas o del fracking en los Estados Unidos para que dejen de producir. Hay 4,000 pozos hechos, jóvenes. Las arenas del Canadá, arenas petrolíferas, de Saskatchewan, no me acuerdo cómo se llama, la Alberta, la provincia. Y acá en el caso de Dakota y el caso de Estados de Texas, pues hay 4,000 pozos listos para empezar a producir nuevamente. Claro que los banqueros en este momento no van a dar ningún apalancamiento, mientras el petróleo no suba a 40, 50 dólares, con el propósito de que si se les presta dinero a los del shale gas de Texas, por ejemplo, pues puedan pagar. El problema es que el petróleo a 30 pesos, a 30 dólares, pues no pueden pagar ni las deudas. Más de la mitad de las empresas gringas que estaban en el concepto del shale gas están por quebrar. ¿Qué dicen los árabes y los rusos? Bueno, vamos a congelar, squeeze, es decir, vamos a congelar la producción petrolera hasta ahí, esperando que la demanda repunte, aunque sabemos que China y el sudeste asiático, Japón pues está en recesión. A toda la América Latina están muchos recesionados también. Entonces la demanda no puede aumentar como se lo están esperando. El problema está en que si el precio del petróleo sube a 50 dólares, o la mezcla mexicana a 45, pues sí Pemex va a poder pagar sus gastos, su costo financiero, es decir, que llegamos a 25, 30 dólares. Pero no esperen que estos congelamientos de Rusia, de Arabia Saudita, probablemente Irán acceda a rebajarle un poco a la cuota que le corresponde y que ha estado no congelada, ha estado eliminada la cuota de Irán. Hasta esta semana pasada Irán empezó a exportar ya petróleo a China y a Europa con sus barcos, con el propósito, bueno, de tener sus ingresos. También Irán se ha visto muy perjudicado desde el 2012 al 2015 porque lo bloquearon porque tenía industria atómica y que iba a producir una bomba atómica. Entonces, dicen, bueno, pues a nosotros también nos va a tocar este ramalazo como a Venezuela, Brasil, Colombia. El problema está en que para Rusia y los árabes ellos producen el petróleo a 10, 12 dólares, 15. ¿Hasta dónde van a permitir los árabes que aumente el petróleo? A 40 pesos, a 40 dólares el barril. 45. No va a haber más, jóvenes. Esto no nos va a solucionar a nosotros el problema para México. El petróleo anduvo hace un año a 105, 110 dólares, ahorita 30, pues se pierden el 66% de los ingresos. México tiene que pedir dinero prestado, engrosando así la deuda que ya está tremenda, que equivale al 50% del Producto Interno Bruto. Y todavía falta la deuda oculta, como dice Carmen Reinhardt de la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Porque siempre están ocultando deudas a las cámaras de diputados, a proveedores, a bancos, a todo mundo, con el propósito de que le sigan prestando. Entonces, el hecho de que el petróleo se congele, la producción rusa, o la producción de Arabia Saudita, de Irán, Irak, yo creo que ahí o Venezuela. Venezuela está llorando, no tienen dinero ni para medicamentos, Venezuela, no tienen divisas porque Venezuela es un monoproductor. El gobierno de izquierda y de derecha nunca han tenido la capacidad de estar viendo que el dinero del petróleo debe haber servido para actividades productivas.
y de ir diversificando la actividad económica en Venezuela. No para estar dándole a las lideresas de los barrios de Caracas, para apoyar al chavismo, eso no. La economía es un sentido común de las cosas, Maduro. Tienes que invertir en carreteras, empresas, hospitales, reconvertir la economía venezolana, diversificarla. Tienen mucho, en la cuenca del Orinoco tienen grandes producciones de fierro, de aluminio. Bueno, pues ahí era el momento de hacer grandes empresas de aluminio. Que si expropiaron Cemex, pues echar a jalar las cementeras, como Dios manda. Los medicamentos, laboratorios, los venezolanos son muy inteligentes. Yo tuve compañeros venezolanos en París y son gente muy creativa, muy inteligente. Entonces, no es que, el problema está también que la dirección es, bueno, vamos a conservar el poder y al estilo PRI aquí en México vamos a darles unos despensas y unas dádivas a todos los proletarios para que sigan votando. Los resultados ya se vieron en la última elección, no ganaron ni el 33% de los diputados. Y esto le puede pasar también al PRI aquí y al Estado mexicano, que claro, impregnado por narcotráfico, que en cierta manera lo está salvando. Pero volviendo al fenómeno petrolero, yo no creo que mientras el petróleo esté abajo de $50, vaya a haber grandes inversiones del shale gas. Es decir, que en un momento determinado, o más bien, los árabes no pueden aumentar más del $50 el petróleo, más arriba, porque van a empezar a perder mercado con los canadienses y con los norteamericanos y con los gentes del Mar del Norte. Entonces, el petróleo irá a aumentar 30, $40, no 20 como decía, a veces yo lo repetí aquí, pero Morgan Stanley llegó a decir que hasta $10 el barril. Entonces ahí no hay apalancamientos, no hay dinero fácil, o no hay dinero de los bancos para decir te presto. La industria petrolera es la que más gasta dinero en el mundo, es la que más impacta. Todos los economistas de Norteamérica dijeron, no hombre, con la baja de la gasolina a 1.03, el mayoreo, el galón, nos vamos a ahorrar 3 trillones el mundo, es lo que calculaban. Con 3 trillones al consumidor, pues va a haber mucho dinamismo de las compras en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China y en México y en todos lados. Falso. No fue tal la dinámica del aumento de las demandas. ¿Por qué? Porque la gente está hasta la madre de deudas. Entonces, al ahorrar en gasolina, ¿qué es lo que hace la gente? Pues ir a pagar su deuda. Quitarse la monserga de la deuda, que no, a veces en muchas familias no las dejan dormir. Y es que en el propio sistema, ante la falta de consumos, pues empezó a repartir tarjetas, empezó a dar hipotecas tóxicas, o darle casas a gente que no podía pagar, y entonces empezó la deuda en Estados Unidos, una deuda magnánima de 60 trillones de dólares. El gobierno debe 16 trillones, pero la deuda total de la deuda privada de los Estados Unidos son 60 trillones. Lo mismo debe de andar Europa. Entonces, cuando ahorran en gasolina, ahorran en otros elementos, pues automáticamente la gente trata de pagar sus deudas. Y eso impacta en el concepto del consumo. Y la economía capitalista se mueve en base al consumo. Entonces, de ahí que varios teóricos, desde Dani Rodríguez, Carmen, estamos hablando de Stiglitz, todos ellos están proponiendo a los gobiernos de que sencillamente, bueno, pues el dinero que se tenga, o vía Banco Central, el dinero que se tenga es para obra de infraestructura, que es la que en última instancia modifica o puede incrementar los niveles de vida de todos los pobladores de la América Latina, porque estamos hablando de hospitales, escuelas, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de infraestructura que es necesaria para el desarrollo económico. Y al mismo tiempo pues, aumentar salarios, porque sencillamente las fuerzas productivas a la tecnología se ha desarrollado tremendamente con la cuarta revolución industrial, el internet, que todo es más barato. Entonces, muchas cosas son muy baratas, sí ha aumentado los consumos de las computadoras, de los teléfonos, lo que ustedes quieran. Pero en general se ha detenido el consumo por los bajos salarios a nivel mundial. Es decir, con respecto a 1960, por ejemplo, o 70, donde el salario representaba el 70% del ingreso mundial y hoy representa el 50, 60%. Ha bajado. Y las tecnologías han avanzado, se han desarrollado tremendamente. De aquí que hay un desfase entre oferta y demanda. El sistema capitalista nunca está en equilibrio, jóvenes. Que no les mientan sus maestros del ITAM y del TEC,
La libre juego de la oferta y demanda, toda oferta crea su propia demanda, según Jean-Baptiste Say, es la peor falacia que puede existir. No crean, mejor tiren el libro de los neoclásicos, tírenlo. La teoría monetaria, imagínense ahora con el dinero que hay en circulaciones para que hubiera una hiperinflación. Nada, que los banquitos y las grandes empresas han obtenido ese dinero a cero tasas, compran sus propias acciones, desaparecen los pagarés tóxicos o documentos tóxicos o créditos tóxicos, y como el Banco Central Alemán, que está quebrado, ha prestado a lo pendejo. Se han metido con bonos al 6-7%, bonos súper tóxicos. La gente no ha pagado. Y entonces el dinero del Banco Central Europeo o de Alemania, pues está sirviendo para sostener estos, como les dice por ahí, Casey Report, por los famosos bancos zombies, quiere decir que están muertos. El día que suban las tasas de interés al 2, 3, 4%, están muertos, no van a poder pagar lo que deben. ¿Y por qué no van a poder pagar? Porque prestaron dinero a lo pendejo. Le prestaron dinero a gente que no podía pagar. Pero era la condición sine qua non, de acuerdo al modelo neoliberal gringo, prestarle a la gente para que siguiera consumiendo, no aumentarle los salarios. Cuando ustedes tienen un buen salario no necesitan dinero prestado o una tarjeta. ¿Para qué? Pues pagas con el buen salario, pagas la hamburguesa, pagas el restaurante, pagas lo que te compras en Costco, Walmart, lo que tú quieras. Pero cuando se tienen salarios bajos, pues se utiliza la tarjeta, y se utiliza el crédito, y se utiliza el endeudamiento, pero el problema es que mucha gente de estas no puede pagar. Eso fue la realidad de la crisis. No fue una crisis financiera, yo le decía ayer a Mario Eulalia, no es una crisis financiera, aparece como crisis financiera. Es una crisis estructural del sistema, donde la producción es superior al consumo. Y no puedes bajar la producción porque bajan los crecimientos. Es lo que le pasa a China. Está bajando sus producciones, quiere dinamizar su consumo, el PIB chino va hacia abajo al 6%. De ahí que China tiene que retomar nuevamente el camino de la inversión al interior de China y a sus satélites que tiene al exterior. La ruta de la seda a eso va, a la conquista de un mercado que va desde China hasta Bielorrusia, para realizar la mercancía, realizar el acero, la varilla, el aluminio, todo el plástico, el cobre que tienen internamente en China. Hay que consumirlo, si no las empresas van a tener que parar. La otra es dar precio dumping a nivel mundial, que el acero aquí vale 12 pesos el kilo, pues que el chino llega a 5 pesos 6. Sabemos que viene con dumping, pero ¿qué hacen las empresas chinas? Si se les ocurrió generar 10 o 15 empresas como Altos Hornos de México, como Detroit, como Pittsburgh, pero 12, ¿qué hacen con la producción? Hay 400 millones de toneladas de acero en China que no saben, que no se desplazan. Entonces, el sistema está enfermo, tiene cáncer internamente. Vía financiera, pues vamos a darles dinero fácil, los quantity easy. En lugar de ver el 6, lo que debe ser correcto, de ver 10%, 10 veces lo que tú tienes en reserva, el 10%, y lo demás lo puedes prestar. La reserva de Estados Unidos tiene el 80%. El Banco Central Europeo ahí va de relevo a la federal, a la Reserva Federal. ¿Y cuál es la propuesta de estos idiotas ahorita? Pues vamos a aplicar tasa negativa. Como hay mucho dinero en circulación, el dinero no vale, aplicamos tasas negativas. Y bueno, y la pregunta que me hizo ahora un viejo retirado, pues ¿cómo va a estar esto, Juan Pablo? Sí, si yo tengo 1 millón de pesos, que es mi retiro, que lo recibí como después de 30 años de trabajo, 40. Recibí el 1 millón de pesos. Y ahora me dicen en Alemania, o me dicen en Suecia, o en Suiza, o en Japón, que en lugar de cobrarme, de pagarme un interés para compensar la tasa de inflación que hay natural, del 3% en México, del 4%, pues sucede que les están cobrando. Es decir, que en lugar de tener 1 millón, van a tener 950,000 pesos al año. Entonces ese viejo, al transcurso de 10 años, no va a tener ni la mitad de lo que fue su retiro. ¿Qué pasa con el consumo de esos viejos? Pues disminuye, ya no empiezan, pues en lugar de ir al cine 2 veces por semana o 3, pues van a ir una. En lugar de comprarse una cheves, un Six cada semana, pues ahora van a hacer dos cheves cada semana.
Que el huevito, pues la mitad del huevo porque ya estás viejo y tienes colesterol. Y así te la pasas. Ahora, en el fenómeno, por ejemplo, de los bancos, pues no están prestando. Les sale más negocio comprar los bonos coco, aguas con esos bonos. Estaba leyendo, mira, Ana, al final les pones el último report en Russia Today de, tenemos ahí un artículo, digo más bien un programa de Kaiser Report de Rusia, el último, hablando de las tasas negativas. Son bancos zombies, están quebrados los bancos, el Estado sigue terco a ayudarlos con cero tasa de interés. ¿A costa de quién? A costa del ahorrador. Pero los bancos no están ganando. Entonces están haciendo jugadas muy arriesgadas. Si no tengo tasa de interés, si no gano, me la juego en bolsa de valores. Y entonces empiezan a especular las bolsas de valores. Y como dice Robert Shiller, a partir de que bajaron las tasas de interés en el año 1990, 2000, se ve una subida de las bolsas de valores estrepitosa, loca. Y eso no está normal, tendrá que reajustarse nuevamente, como sucedió con la bolsa china. ¿Por qué las bolsas han aumentado? Porque la gente tiene dinero, los ricotes, van y meten en acciones, compran sus propias acciones, si usted era dueño de Apple, van y le compran, véndeme tu acción. Y luego todavía las empresas se endeudan para repartirle dividendos a los accionistas de Apple. Es esa sugerencia de Icahn, este idiota. Y en lugar de invertir en investigación y desarrollo, como lo hacía Steve Jobs, el loco, ese sí era un loco creativo, ahora tenemos un loco destructivo que es el actual director de Apple. Entonces la acción de Apple va bajando porque no le están invirtiendo a la investigación y el desarrollo. Y esto, jóvenes, es muy grave. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista permanentemente, decía Schumpeter, o Schumpeter, como ustedes quieran, pues genera tecnologías destructivas que se destruyen, autodestructivas, como autoconstructivas. Son etapas del crecimiento económico. Para que haya esas nuevas tecnologías, pues necesita haber mucha inversión. En medicina parece que el cáncer ya le están atinando. Ayer salió en CNN un reportaje donde un inglés genera unas células que destruyen los tumores cancerígenos y a lo mejor va a haber solución al cáncer. El problema es que ahora ¿de qué se va a morir la gente? Vamos a tener que mantener muchos viejos, vamos a gastar más en los fondos de pensiones. Todo trae sus pros y sus contras, como lo del petróleo. Decían, bueno, vamos a ahorrar mucho dinero, pero del otro lado se están creando desocupación y destrucción de los aparatos productivos o de los pozos productivos del petróleo. ¿Y quién le entiende? Como hizo Krugman, pues yo pensé que nos iba a ir muy bien. Y me estoy dando cuenta que ya van más de 600,000 gentes desocupadas en las regiones de Texas, Dakota, Colorado y California y otras partes. Pues sí, así es el capitalismo. Si no es perfecto, no hay mujer perfecta. De un lado pues se generan ahorros y de otro lado se genera el desastre. ¿A qué quieren llegar los rusos y los venezolanos? Pues a $50, no a 30. Por lo menos tener un excedente petrolero para sus presupuestos públicos. Igualmente Arabia Saudita, que se está comiendo a pasos agigantados sus reservas, que eran de 700,000 millones de dólares, se las están comiendo porque ya no hay ingresos petroleros. Ellos eran los súper ricos, eran los que tenían la lana, por eso hicieron Dubái. Observen Dubái, Qatar, Riyadh, pues son ciudades supermodernas con la lana del petróleo. Pero, oh sorpresa de que ahora salieron nuevas tecnologías que pueden producir petróleo a $40 el barril. Claro, ellos lo tienen a 10, 12, se pueden dar el lujo de darlo a $40 y ganarle todavía muy buen dinero. Entonces, el fenómeno mexicano, el que esté el petróleo a $40 a nivel mundial, no a 30, 40, pues no le resuelve gran cosa porque la mezcla mexicana va a andar $10 abajo o $15 abajo de lo que había presupuestado el gobierno federal. Claro, sacaron un seguro, ¿verdad? Derivados. Es decir, yo aseguro a que mi producción debe valer 48 y pago un seguro por $1,000 millones. El año pasado nos reportaron $6,000 millones, estuvo bien el negocio. Este año, quién sabe. A lo mejor llega el petróleo a $40, 35, 40, pero eso no resuelve en gran medida el problema de escasez de recursos
que tiene el gobierno mexicano. ¿Por qué tiene escasez de recursos el gobierno mexicano? Porque a pesar de la reforma fiscal que hicimos, o que se hicieron en México y que estuvimos de acuerdo, pues se ha levantado 3, 4 puntos la participación de la hacienda pública dentro del Producto Interno Bruto, del 9 al 13 o 14%. Lo que más está reportando, más de 200,000 millones, es lo de los impuestos a la gasolina, a la coca, a los azúcares, a la gasolina. Eso es lo que más está reportándole al gobierno. Y además el gobierno pues compra la gasolina a 5 pesos y la vende aquí a 10 pesos. 3 pesos se lo dan al gasolinero. Entonces está haciendo un negocio redondo la gasolina. Yo soy de la idea que cuando llegue a, que si el 18, en el 2018 que decían que los precios van a estar a nivel internacional, yo no estoy de acuerdo. Y lo fijo aquí. Como no estoy de acuerdo con lo de la droga, que se legalice. Aquí digo, el petróleo, ya la gasolina no debe bajar. ¿Por qué? Porque ese dinero debe de utilizarlo el Estado para pagar las pensiones y para pagar las inversiones públicas. Es una forma, es un impuesto directo a la gente que tiene automóvil. Y a toda la gente, porque todos usamos en los autobuses. Al usar un autobús usa petróleo y están pagando ustedes un impuesto. Es una pendejez que dicen aquellos, es que los pobres no pagan impuestos. ¿Qué? Pues cuando compran un producto con IVA están pagando impuestos. Cuando pagan la luz, el agua, pagan sus impuestos también. Entonces, para el fenómeno mexicano, poco sí va a servir, hay que decir, por lo menos para que Pemex, que tiene una deuda de casi 100,000 millones de dólares, pues comience a pagar algo. Pero esto no implica de que el gobierno mexicano tiene la obligación de reducir los costos, correr a esos líderes corruptos sindicales del PRI, de Champs, reducir costos en Pemex administrativos y los moches. Porque como hay contratistas de Pemex que se vuelven millonarios de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque dan más cara a sus obras. Entonces tenemos que hacer la reforma de Pemex para el señor González, doctor González, con cuño de Salinas de Gortari, debe estar incluido en que se revisen perfectamente bien los presupuestos de las proveedurías de Pemex, sobre todo proveedurías que ayuden al pueblo mexicano, y las proveedurías en dólares cuidarlas, porque es deuda en dólar, y esto es muy importante porque sucede que a veces que una válvula que vale $100 te la dan en 200, no jodas. Aquí hay coyotes internacionales, y los mexicanos que son corruptos, sobre todo estos que trabajan con gobierno, pues métele hasta $300 la válvula. Pues es un cuento de nunca acabar. Pues que sirva esta crisis, esta experiencia que tenemos de bajo precio de petróleo, para ir modernizando Pemex. No está como el ingeniero del TEC que trabaja en el financiero, de apellido italiano, mejor lo vendemos, no chingues, si ya te mantuvo durante 15, 20 años, ahora estás diciendo que lo vendan, pues ¿cómo? Es la gallina de los huevos de oro que tiene, y aparte necesitamos tener reservas energéticas. Ahora bien, esto es con respecto a los árabes y rusos que van a determinar el rumbo del petróleo. Claro que se está generando ahorita, por ejemplo, el West Texas está subiendo el 1%, el 1,59%, el 5,4% a $30, también, 40 que suba. Pero esto está levantando a las bolsas de valores de todo el mundo. Es decir, son buenas noticias porque creían que con la baja del petróleo la economía capitalista iba a subir muy bien. Pues no subió porque se estaba generando mucho daño en la principal industria del mundo, la que más pide lana. Sobre todo muchos bancos que podían entrar a una crisis total. Entonces, el Dow Jones, por ejemplo, ahorita el Standard & Poor's va subiendo el 2,44 y también Europa y los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el límite del petróleo? Pues va a ser $40, $50. Para la mezcla mexicana, 35, 40 por ahí va a andar. Esto se lo deben a los rusos y a los árabes que se han visto mermados en sus reservas. Esa es la razón. Venezuela no se diga, Irán, Irak. Irak produce 4 millones de barriles. No sé Irán cuántos vaya a producir, 2,5. Bien, en lo que concierne a los bancos centrales, pues ahí está la señora Gili, no quiere aumentar la tasa de interés,
imagínense, con las deudas que tienen los italianos, los españoles, los franceses, los mismos norteamericanos, británicos, pues un aumento de la tasa de interés sería patético para el pago de los intereses. No se diga también ya para México. Si debemos el 50%, 8 billones de deuda, o 7, 8 billones, y nos están costando 400 mil millones de dólares, de pesos, 500 mil millones, pues que suba las tasas de interés 2 puntos equivalen a 200 mil millones de pesos más. Si hoy las pensiones y el petróleo, es decir, lo que pagamos, perdón, por la deuda, equivalen al 25% del presupuesto, el presupuesto son 4.7, la deuda y las pensiones son 500, son aproximadamente 1 billón de pesos. Entonces el 20% hoy representan las pensiones y la deuda. Entonces, pero se va creciendo al 15% anual de las dos partes, porque la gente se está envejeciendo y al mismo tiempo, señores, porque el gobierno está pidiendo permanentemente dinero. Se calcula que el 15%. Entonces estamos en un callejón sin salida. Esto va a impactar a los estados porque menos dinero les va a llegar. Los estados con menos actividad, pagando intereses de su deuda, como aquí la deuda de los Moreira. La gente envejeciéndose. El narcotráfico campea y la inseguridad por todos lados. Entonces, pues, crecer al 1.8 ya me doy de santos. En diciembre, si todavía vivo en diciembre, y si crecemos al 1.8 nos vamos a dar de santos. ¿Pero qué implica el 1.8? Pues que se van a crear 300, 400 mil empleos, 500 optimistamente. ¿Y qué va a pasar con los otros 600 mil jóvenes que no van a tener empleo? Al largo, al subempleo, a vivir con la mamá y el papá tipo los españoles. Ese es el drama. Para que este país pueda desarrollarse adecuadamente, pues tiene que crecer al 4 o 5%, para ir absorbiendo toda la mano de obra que tenemos. Y la pasada también, hay 7, 8 millones de jóvenes mexicanos sin empleo, principalmente en el sur. Claro, la migración ha sido una válvula de salida, muy buena, porque a pesar, esos jóvenes se van a Estados Unidos, pero al mismo tiempo nos mandan dinero por cerca de 25 mil millones. Y eso es lo que está sosteniendo el turismo, los migrantes, el narcotráfico están sosteniendo básicamente las finanzas públicas del gobierno. Porque el petróleo poco nos da. La industria manufacturera nos está dando, la automotriz, pero son maquiladoras, las sous-traitants, como dicen los franceses. Entonces, pues genera muy poco valor agregado al interior, que son los salarios. Las utilidades están en Estados Unidos. Y la materia prima normalmente viene de Estados Unidos. Entonces, es poco la aportación al Producto Interno Bruto. En cambio, los 25 mil millones que nos llegan de los gringos o de los mexicanos son en bruto, sin costo. Fabuloso. Llega una lotería de 25 mil millones al año. Y eso permite que México en un momento determinado pueda seguir creciendo al 1.8, 2%, no más. Pero aparte el Estado mexicano, el señor Peña Nieto habla ahí de la productividad, ayer lo oí, cada que lo oigo, la verdad es que ya mejor le apago a la televisión. Dicen tantas pendejadas, digo yo, que la productividad, perdóname, no ha aumentado la productividad en este país, es mínimo. Lo que se ha disminuido es el salario real. Hoy la inflación se está destapando por todo el país y eso implica menos salarios reales, menos consumo, menos crecimiento, menos empleo, menos producción. Ahí nos debe preocupar, ese punto estratégico, central. Esa es mi tesis doctoral, ese punto que no se debe de perder. Y la otra, bueno, cobrarle más a los ricos, como lo está planteando el señor Sanders. Bueno, ese 1% hay que cobrarle ¿para qué? Para hacer hospitales, universidades, para generar empleo en este país. Pero bueno, son cuestiones ideológicas. Me dicen, es que los economistas nunca se ponen de acuerdo. No, porque los economistas de derecha están pensando que la oferta y demanda es la que manda el mercado en este país. No es cierto. No es cierto. Tiene que haber una dirección por parte del Estado, un capitalismo de Estado. ¿Cuál ha sido el problema de los chinos? Liberar el sistema financiero, pues ya les están metiendo goles por todos lados.
Los mismos chinos ya están sacando su capital. Antes había un control del ahorro nacional chino. Hoy se está yendo hacia afuera 50,000 millones por mes. Es una locura. Entonces, hay que controlar la divisa porque es la riqueza del país, el empleo. Hay que mejorar salarios para generar, para que vayan chupando la producción existente. Si no, ¿quién los va a consumir? Por favor. Es como en España. Mientras España no aumente sus salarios, pues ¿quién va a consumir lo que el pueblo español consume? Los alemanes son más conservadores, 10 veces más tacaños que los españoles. Igualmente los holandeses o los de Europa del Norte. No les van a consumir. Y ahí va a estar España postrada. Ahorita si tuvieran la peseta, pues sería muy fácil. Devaluar para que los alemanes siguieran comprando. Pero ahora como son parte del euro, pues no pueden hacer lo mismo. Pero miren, cosas de la vida. El ministro de alemán griego, el alemán criticó mucho a Grecia, que porque eran muy desastrosos, que porque gastaban a lo estúpido, a lo pendejo. Pues ahora el banco, la Deutsche Bank de Alemania está en crisis, porque ha prestado a lo pendejo. Y hoy le quieren dar dinero fácil, pues para resolver el problema de sus créditos tóxicos. Los cocos, ¿qué significa? Decía yo, ¿qué es un coco? Dice, pues coco que conocemos en México, ¿no? El coco son bonos que vende la banca alemana. Cuando está en periodo de crisis, ustedes necesitan dinero porque la gente quiere recoger su dinero. Le ofrecen a usted el 6%, fíjense. Cuando el Banco Central trae la tasa al 1%, es una escala Ponzi. Te pago el 6%, pero quédame con tu lana. Y si no te puedo pagar, te entrego acciones del banco. Pero es un banco quebrado. Entonces, tanto que le criticaban a Grecia esto los alemanes, que ya lo empiezan a hacer ellos mismos. Y así está el mundo, con tasas ceros, sin inflación, con baja en las commodities, como ya le decía yo a Mario Eulalio. Es que el problema es que también tenemos exceso de todo. Sobreproducción, como decía Carlos Marx, de todo. Como decía Malthus. ¿Quién va a consumirlo? A lo mejor el mejor negocio es tirar las cosas al mar, el alimento, quemar las casas, no pagar créditos, que los bancos centrales paguen las deudas y volver a echar a jalar el ciclo. Porque de otra manera el sistema, la única manera en que el sistema se mueve es construyendo, es invirtiendo. Pero ¿para qué quiero dinero fácil? Díganme en qué voy a invertir y que sea negocio. Por favor, ¿en qué área? Si hay alguna área, luego la descubren los zorros que están en bolsa. Oye, aquí hay un área muy buena y no se va uno, se van 1000 sobre de ella. La baratan. En fin, esto del petróleo, para concluir mi intervención, no estén muy optimistas. No puede subir arriba de $50, 40, 50, por el shale. 2, esto de las tasas de interés cero no le está resultando a Japón ni al mundo. La gente no está consumiendo, tiene miedo, quiere pagar deudas y los grandes capitales están haciendo más ricos comprando sus propias acciones o comprando otras empresas, monopolizando al mundo. Vean el libro de Lin, de Contra Corner, está en inglés, hay que buscarlo, donde habla ya. Por ejemplo, el caso de Procter & Gamble, donde ellos controlan ya el 60% de los rastrillos, de las cremas de afeitar, y es un monopolio en los Estados Unidos, Procter & Gamble. Entonces, pues esto quiere decir que el sistema no deja de tener sus turmoil, es decir, sus cambios tan tremendos, su volatilidad, y la crisis pues no se está resolviendo. Toda Europa vive con más de, no sé, 12% de desempleo de los jóvenes, más del 20% en Europa, y eso sí, señores, es un drama. Entonces, tienen que empezar a buscar nuevas vías. La economía monetaria no les dio, la tradicional no está resultando. La economía keynesiana se está agotando con el dinero fácil. Como decía el maestro Keynes, el problema es que a largo plazo todos estamos muertos. Mi modelo es para aplicarse en el corto y mediano plazo, no más. ¿Cuál es lo que va a ser perdurable para el sistema? Redistribuir el ingreso y aumentar los salarios a nivel mundial.
para que la participación del salario y de los más pobres de este mundo aumente en el consumo nacional. Esa es la conclusión de hoy día. ¿Cómo andan los mercados? Por lo del petróleo. Como les decía, subiendo el 1.77 el Nasdaq, subiendo el Dow Jones, el 1.59, el Standard & Poor's, el 1.57. Y en Europa también, creo yo que también se está, pues, para Noruega es una salvación. El total del cambio en Europa, en Inglaterra, que dependen también del petróleo, está subiendo el 2.87, Francia el 2.83, 3%. En Inglaterra está creciendo la bolsa el 2.65, hasta en Grecia el 2.77 y Dinamarca 2.42. Rusia va subiendo la bolsa el 4.19 y el Russian RTS. El caso de Suiza el 1.69 y el caso de Noruega, pues claro, dependen del petróleo, quería ver Noruega, está subiendo el 4% la bolsa de Noruega. Europa en su conjunto 2.7, están muy contentos todo el mundo por esto del petróleo. Entonces resultó que las bajas no iban tanto, eran más el daño que traía la baja que los beneficios. En lo que concierne al oro y la plata, pues va a bajar el oro. Con la subida esta de las bolsas, no, está subiendo el oro el punto 12, subió a 1.209, muy bueno, al punto 12%, y la plata está subiendo está bajando la plata el punto 09. En cambio, por ejemplo, otros metales, el cobre subiendo a 3 meses el punto 11%, aunque está subiendo, pero el 1.02%. El aluminio también subiendo el punto 73, el estaño subiendo el punto 62 y el zinc sí bajando el 1.48. En lo que concierne a las áreas agrícolas, mercados agrícolas, los precios en la agricultura, subiendo muy bien el maíz 1.02, el trigo el 1.17, la avena el 0.63, el arroz 1.85, la soya subiendo el 0.31, malas noticias para México, pues todo importamos. La cocoa subiendo el 1.62 y los que están bajando es el café, el azúcar y el algodón con el 0.30 más o menos. El ganado en pie subiendo a 1.33, una subida muy buena, a 1.55 el ganado engordado y a 71.23 el puerco. Bien, jóvenes, pues son las noticias de hoy día. Hay que estar muy con cuidado, esto no es para el optimismo. Ya se dieron cuenta Rusia y los árabes que hay que subirle algo, no mucho, porque los gringos y los canadienses les parten su madre, les quitan parte del mercado. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto.